Biografía de Anne Catherine Emmerich, Anna Catalina Emmerich, beata de nuestra Iglesia Católica. El 8 de septiembre de 1774 nació Anne Catherine Emmerich en una humilde granja del pueblo de Flanske en Coesfeld, cerca de Dülmen. Fue bautizada ese mismo día en la diócesis de Münster, Westfalia, al nordeste de Alemania. Anna Catalina, una niña despierta y muy vivaz, aunque siempre delicada de salud, nació y creció en medio de la pobreza. Poseía el uso de la razón desde su nacimiento y podía entender latín litúrgico desde el primer día que acudió a misa. Desde los 4 años recibió frecuentes visitas y visiones celestiales. Anna Catalina conversaba familiarmente con el niño Jesús y vivía estas experiencias místicas tan habituales desde su niñez y con tanta normalidad que en su inocencia infantil creía que todos los niños también las experimentaban. Su familia era muy humilde y piadosa. Se dedicaba a las labores del campo, tareas que también Anna Catalina tuvo que ejercer desde los 12 años para más tarde trabajar como costurera y de ese modo ayudar económicamente en su hogar y ahorrar algo de dinero, pues su deseo era desde muy joven ingresar en un convento, para lo cual entonces se precisaba entregar una dote a la congregación. Sin embargo, sus padres decidieron que su hija estudiara y la llevaron a un organista para que le enseñara música. Es bueno aquí apuntar que fue un convento el que, ante la ausencia de dote, le había pedido que la podían aceptar si al menos sabía tocar el órgano. Su madre le llevaba alimento en los recreos, viendo que Anna Catalina pasaba necesidades, pero la familia del organista era también muy pobre y Anna Catalina les entregaba su comida, los escasos ahorros para la dote que había conseguido como costurera, y por un tiempo fue de más sirvienta en la casa parroquial, ayudando en las tareas del hogar de la familia del organista por muchos años. No pudo juntar una dote. Todo se lo entregaba a la familia del organista, porque eran muy pobres también. A pesar de la precaria situación económica y la oposición de su familia de 9 hermanos, a los 28 años de edad, en 1802, ingresó en el humilde monasterio de las Agustinas de Annettenberg, en Dülmen, el cual carecía de la biblioteca más básica. Allí padeció la incomprensión de las monjas a causa de su vida mística y del hecho de haber ingresado sin dote. Su ascetismo y sobre todo su éxtasis producidos mientras trabajaba o durante la oración, tanto en su celda como en el oratorio, su celo religioso y sus extrañas dolencias creaban malestar a la comunidad, que al no comprenderla la tachaban de privilegiada y la trataban con cierto desprecio. Sin embargo, esta fue la época más feliz de su vida y cumplía sus tareas con alegría por el hecho de que además la tuvieran de menos. Durante los procesos de exclaustración de 1813, tras la invasión napoleónica de Alemania, la supresión de conventos decretada por Jerónimo Bonaparte, rey de Westfalia, dispersó a las monjas. Anne Catherine fue recogida por caridad en la casa particular de una pobre viuda en Dülmen. Anna Catalina predijo la caída de Napoleón unos 12 años antes de que esto sucediera. De algún modo, que encierra cierto misterio, se lo hizo llegar al Papa. Puso esto en conocimiento del Santo Padre. Su vida transcurrió sembrada de continuas enfermedades agravadas
al quedarse postrada en cama, inválida tras un accidente en 1813. Fue en casa de la viuda donde recibió los estigmas de nuestro Señor Jesucristo durante la pasión, los de las manos y pies, la herida de la lanza, las heridas de la corona de espinas e incluso una cruz sobre su pecho, signos externos que ella trataba inútilmente de ocultar. Sufría y rezaba mucho por las almas del purgatorio, a quienes veía con frecuencia, además por la salvación de los pecadores. Solo mucho tiempo después se supo que las sábanas empapadas del sudor producido por el sufrimiento físico y espiritual de la hermana Ana Catalina se helaban literalmente sobre su cuerpo por el viento, que en las frías noches de la Europa central se colaba por las rendijas de las paredes. Durante toda su vida fue adornada de muchos otros dones místicos, locución o éxtasis entre otros, visiones de la historia de la salvación, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, de la Virgen María y la vida pública de Jesús, las visiones de la primitiva iglesia naciente y las futuras sobre la iglesia, así como de la vida después de la muerte. Experimentó la vida de la iglesia triunfante en el cielo, la de la iglesia purgante en el purgatorio, además de la iglesia militante sobre la tierra. De esta época son conocidas sus visiones sobre los acontecimientos de los últimos siglos de la historia, como la caída del muro de Berlín o el Concilio Vaticano II. Ana Catalina poseía un sobrenatural conocimiento para con los pobres y enfermos que se le acercaban buscando ayuda y consuelo, en la que llamaban la brillante hermanita. El sufrimiento de los demás le causaba gran compasión, muy fácilmente, y conociendo de antemano sus enfermedades, les recomendaba remedios infalibles. Desde ese año hasta el final de su vida, su único sustento fue la Sagrada Comunión y agua. Este extremo fue 3 veces exhaustivamente investigado por la diócesis, la policía bonapartista y las autoridades. En 1818, una comisión episcopal, encabezada por el famoso vicario general Oberberg, la investigó por primera vez junto a 3 médicos, que la examinaron escrupulosamente, con el objeto de no dar lugar a críticas por parte de los enemigos de la Iglesia. Los exámenes dieron como resultado la veracidad de los estigmas y la santa vida espiritual de la hermana Ana Catalina. El Señor entonces premió su heroicidad y paciencia con la cicatrización y curación de los estigmas de las manos y los pies y el alivio de las demás señales externas. Mas en el Viernes Santo de ese mismo año se le volvieron a manifestar sangrantes. En 1819 la piadosa Beguina, como también la conocía el pueblo que la quería, se encontraba prácticamente en el umbral de la muerte. No contentos con las escrupulosas investigaciones anteriores, Ana Catalina fue encerrada contra su voluntad por orden gubernamental. Permaneció en otra habitación aislada de todos y vigilada estrictamente día y noche durante unos 20 días, teniendo que sufrir insultos y amenazas, tratando de obligarle a declarar que sus dones divinos constituían un fraude. Finalmente no consiguieron encontrar en ella nada sospechoso y demoraron la publicación de sus resultados. En vista de la presión ejercida por el pueblo y las autoridades eclesiales, la comisión del gobierno, viendo que Ana Catalina se negaba a declarar culpabilidad alguna, dieron por concluido apresuradamente que todo era un engaño. Desde entonces la vida de Ana Caterina Emmerich fue un permanente sufrimiento expiatorio. Carga sobre sí los sufrimientos de otros y se ofrece a nuestro Señor como alma víctima por la conversión de los pecadores.
cuyas miserias ella conocía aun cuando estuviesen muy lejos. Sufría y se ofrecía a sí mismo en reparación por tantas ofensas, sacrilegios y desprecios a la Iglesia y a los sacramentos. Ella vivió tiempos muy decadentes que la atormentaban. La impiedad invadía pueblos y naciones enteras, de tal modo que la fe parecía haberse extinguido, sucumbiendo la Iglesia ante la revolución reinante. Desde el 18 de febrero de 1818 hasta el 6 de abril de 1823, vivió místicamente y día a día la predicación y pasión de Jesús, que trató de describir en su dialecto del alemán, ofreciendo innumerables y grandes sufrimientos. Los escritos de Ana Catalina Emmerich constituyen un rico tesoro de sus visiones cotidianas que ella misma encontraba inefables. Han llegado hasta nosotros gracias a Clemens Brentano, un notable poeta alemán, famoso intelectual y reconocido escritor, requerido por mandato divino para transcribir las visiones de Ana Catalina Emmerich para el bien de innumerables almas. Esta revelación del Señor se la comunicó ella misma, nada más verlo en su primera visita, una visita que le habían insinuado unos terceros y que tras conocer datos sobre la vida de la mística, realizó con curiosidad e interés. Permaneciendo día a día al pie de la cama de la enferma, traducía del dialecto de Westfalia que ella hablaba los relatos de la vidente, transcribía sus palabras y le traía de nuevo los escritos, volviendo a leérselos para comprobar la fidelidad del relato. Se cuenta que Ana Catalina era analfabeta y que por esa causa no podía transcribir ni leer lo que Brentano transcribía de sus palabras. A medida que el escritor iba viviendo con ella los relatos y viendo la paciencia de la religiosa enferma, ante sus indescriptibles sufrimientos, su humildad y pureza, Clemens fue recuperando la fe de su infancia. Dice él, no hallé en su fisonomía ni en su persona el menor rastro de tensión ni exaltación. Lo dijo tras conocer a la que él respetaba como la novia escogida de Jesucristo. Todo lo que dice es breve, simple, coherente y a la vez lleno de profundidad, amor y vida. A Brentano solo le dio tiempo a ordenar un índice de las diferentes visiones y la edición de 1833 de la amarga pasión de nuestro Señor Jesucristo, conforme a las meditaciones de Anne Catherine Emmerich, uno de los libros más conocidos y singulares de la mística alemana, de más de 200 páginas, el cual es tan singular como lo fue su vida, y que ya por entonces su publicación constituyó un acontecimiento mundial. La muerte sorprendió al transcriptor preparando las visiones de la vida de la Santísima Virgen María, publicado en 1852 en Múnich, y los diarios, un material muy voluminoso que también ha sido compilado y publicado por distintos especialistas. El relato de la pasión tal y como ella la ve comienza con la última cena y concluye con la resurrección. El estilo del libro es muy directo, con gran fuerza, debido a una prosa muy sobria, sin dar lugar a los comentarios. Su lectura engancha de tal modo que no se puede abandonar hasta el final. Dividido en escenas muy breves que bien podrían asemejarse a óleos llenos de expresión, narra la pasión de Jesucristo desde la oración en el huerto, a través de minuciosas descripciones concretas de personas, lugares y acontecimientos, expresadas muy vivamente, por lo que resulta comprensible que este libro haya servido de gran ayuda e inspiración para el católico director y actor de cine Mel Gibson, a la hora de hacer su película La Pasión de Cristo. Cuenta el mismo Gibson que se encontraba rezando en su despacho tratando de ser iluminado sobre el guión de su película, cuando este libro de Ana Catalina
se desprendió de la librería y cayó sobre su regazo, como una señal del cielo. La veracidad de lo que vio Ana Catalina a todo lo largo de su vida ha servido de punto de partida para realizar numerosas investigaciones arqueológicas. Con sus visiones en la mano se descubrió Reynolds, los restos de la ciudad de Ur de Caldea. La reciente descubierta morada de la Virgen en Éfeso resultó ser también tal como ella la había descrito. Del mismo modo se descubrieron en 1981 los pasadizos bajo el templo de Jerusalén que Ana Catalina vio al contemplar el misterio de la Inmaculada Concepción de María, dogma que no sería proclamado por la Iglesia hasta 30 años después de la muerte de esta vidente. Ana Catalina Emmerich escuchó del mismo Jesucristo que el relato de sus revelaciones del pasado, presente y el futuro en visión mística era mayor que el poseído por nadie jamás en la historia. El lunes 9 de febrero de 1824, en la localidad de Dülmen, su alma se liberó de su cuerpo consumido por las enfermedades y las penitencias. Su cuerpo se encontró incorrupto a casi 2 meses de su fallecimiento. La tumba había sido abierta con autorización tras los rumores que corrían de que sus restos mortales habían sido hurtados. En 1892, el obispo de Münster introdujo la causa de beatificación y fue declarada venerable a finales del siglo XIX. Proceso de beatificación reabierto en 1972. En el año 2001 se declaró la heroicidad de sus virtudes, anunciando el Vaticano que pronto sería beatificada. Ana Catalina ha sido recientemente beatificada. Esto ocurrió el 3 de octubre del 2004, cuando su santidad Juan Pablo II, ante más de 1000 peregrinos que acudieron a la ceremonia, el prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos, el cardenal José Saraiva Martins, al leer el pasado julio el decreto de reconocimiento del milagro que abrió las puertas a la canonización de Catalina Emmerich, constató ante Juan Pablo II: llevó consigo los estigmas de la pasión del Señor y recibió carismas extraordinarios que empleó para consuelo de numerosos visitantes. Desde el lecho desarrolló un gran y fructífero apostolado. La vida de Anne Catherine Emmerich está caracterizada por una profunda unión con Cristo y una ardiente devoción a la Virgen María. Servir a la obra de la salvación por medio de la fe y del amor es el aspecto en que la futura beata puede servir de modelo a los fieles de hoy. El postulador de la causa de beatificación, Andrea Ambrosi, explicó ante los micrófonos de Radio Vaticana: la vida claustral fue bastante dura porque las otras canónigas no dejaban de subrayar su baja condición social y por su salud, que comenzó a declinar rápidamente. Desde pequeña padecía cierto raquitismo que entre las paredes del convento se acentuó tanto que durante años permaneció en cama. A partir del final de 1812, desde el momento en que ella ya se manifestaban los dolores sobrenaturales, se añadió aquel fenómeno constituido por la aparición de los estigmas. Al principio hizo de todo para ocultarlos, pero después el caso fue conocido y toda la gente quería verla, pero no solo por el hecho externo de los estigmas, sino también por su gran bondad y por un don que tenía, que era el de penetrar las almas que más sufrían, las más laceradas, llevándoles la paz. Vivía en perfecta sintonía con el misterio de la vida, pasión y muerte de Jesús. Sus estigmas son el testimonio clarísimo de su unión existencial con Jesús. Su disponibilidad al sufrimiento no tenía otro fundamento que su amor hacia el crucifijo y su preocupación por el prójimo.
Después de su muerte estaba tan viva su fama de santidad que entre toda la población y también entre el clero se dio por vivo deseo de promover su causa de beatificación. Pero también surgieron dificultades por los difíciles momentos históricos y religiosos que atravesaba entonces Alemania por la falta de claridad de los escritos de Sor Ana Catalina, textos incluso en el límite de un catolicismo poco ortodoxo, motivo por el cual el entonces Santo Oficio intervino varias veces para bloquear la causa y pedir nuevos pareceres de teólogos. En cuanto se aclaró que añadidos en los escritos eran del escritor bretano, la causa emprendió un camino más veloz. Palabras de Próspero Guéranger Abad de Solemnes en 1860 en el proceso de canonización. En relación a las visiones de la bienaventurada Ana Catalina Emmerich, declaró: ¿qué diremos si el ordenador de semejante drama es una sencilla campesina del corazón de Europa, sin ninguna idea de las costumbres de Oriente, las cuales, sin apartarse un ápice, describen y pinta superando el pincel de un artista y la ciencia de un arqueólogo? Lina Moore-Neme, ortodoxa libanesa historiadora que ha escrito numerosos libros en el campo de la historia, del arte y de la exégesis, y recientemente una nueva versión de la amarga pasión de Cristo, declara sobre Ana Catalina: su mensaje esencial es ecuménico y quienes la acusan de ser sectaria no la conocen. Para ella los hombres y las mujeres no son buenos o malos en función de su religión o ideas, sino por motivo de sus actos. Por ejemplo, describe a Pilatos y a los grandes sacerdotes judíos con la misma severidad, pero utiliza un tono muy diferente cuando habla de la mujer de Pilatos, o de los judíos, o de los romanos compadecidos que mostraban gestos de misericordia hacia esta persona que para ellos no era ni Dios ni el Mesías, sino un simple condenado. Es verdad que en la amarga pasión escribe acusaciones sobre todo contra los judíos, pero es porque narra una tragedia que tuvo lugar en tierra judía. Cuando narra tragedias que han tenido lugar en tierras paganas, acusa a los paganos. De hecho, es lógico, la muchedumbre, con algunas excepciones, en general es perseguidora, y la escena de la pasión lo demuestra con fuerza. Anne Catherine ha vivido el Evangelio y está en el cielo. Como ortodoxa me di cuenta de que contaba cosas que en su mayoría eran lógicas, y me vi obligada por honestidad a darme cuenta de que estaba equivocada mi visión tan negativa del papado, del Antiguo Testamento, de Moisés, de los profetas y de los judíos de la antigüedad. He investigado en la Biblia y me vi obligada a reconocer que lo que decía de los judíos y de sus profetas era exacto desde el punto de vista evangélico. Me parece ridículo que se acuse a Anne Catherine de antisemitismo cuando obliga al lector más hostil a los judíos a rehabilitarles en lo que tienen de más sagrado y a amarles. Me hablaron de ella sacerdotes franceses cuando era joven. Me prestaron el libro sobre la pasión. Lo abrí y lo cerré inmediatamente. Es un camelo, es decir, un engaño, pensé. Pero 10 años después, al querer escribir un libro sobre Cristo, me di cuenta de que aparte de la Biblia y de Flavio Josefo, prácticamente no había otros escritos de esta época que hablaran de esa sociedad. La mayoría, por desgracia, ha desaparecido, y como me habían dicho que Anne Catherine ofrecía información histórica y arqueológica que después se demostraría exacta, compré sus libros para poder contar con pistas que yo después podría verificar o descalificar con mis investigaciones. Lo que escribo se lo debo a las investigaciones que he realizado para ver si lo que decía era verdadero. Ante todo, hay que situar a Anne Catherine en su orden religiosa, la de los agustinos, que fue también la orden de Martín Lutero y de Erasmo. Es muy
Es una coincidencia curiosa, pues Anne Catherine es su antítesis, sobre todo la antítesis de Erasmo. Anne Catherine, como Erasmo, tuvo una influencia decisiva en la Europa de su época con sus escritos, pero Erasmo se dedicaba a criticar. Anne Catherine hacía lo contrario. De hecho, ella fue víctima del espíritu de burla y de hostilidad que él había sembrado. Si hubiera vivido 1 o 2 siglos antes que él, no se habría necesitado tanto tiempo para canonizarla, a causa de sus visiones, como lo prueba el ejemplo de Santa Catalina de Siena, cuyos textos son todavía menos fáciles que los de Anne Catherine Emmerich. Pero, ¿por qué solo criticamos a los santos? ¿Qué se podría decir de Erasmo? Nos preguntamos por qué una mujer, Anne Catherine, ha recibido esta ciencia que tantos hombres habrían querido tener. Quizá porque, como decía San Pablo, la fuerza de Dios se manifiesta en los débiles. Si los ricos le abandonan, Dios llamará a los pobres. Si los hombres le abandonan, Dios escogerá mujeres para darles lecciones, como hizo después de la pasión, cuando envió a las mujeres a anunciar la resurrección a sus discípulos. Anne Catherine era eso que los hombres situados en puestos elevados, amantes del nuevo arte pagano, consideraban como lo más despreciable: una campesina analfabeta, una religiosa expulsada de su convento, una enferma. De este modo nos damos cuenta de cómo la igualdad que nos han llevado a reclamar es ficticia. ¿Qué igualdad podía exigir a Anne Catherine si no tenía la fuerza para mover la cesta de ropa mojada que ponían sobre su cama? Porque nadie la quería. Y sin embargo, Clemence Benentano, una de las estrellas literarias de su época, la consideraba infinitamente superior a él. Hoy sentimos la necesidad de arrodillarnos ante ella y no ante sus perseguidores. Hay que reconocer la valentía de Juan Pablo II y de su Iglesia, que han reconocido la santidad de Anne Catherine Emmerich en una época en la que basta decir que uno no la desprecia para ser despreciado. Su Santidad Juan Pablo II, dirigiéndose a los fieles congregados el 3 de octubre del 2004, durante la beatificación de Ana Catalina, declaró: la beata Anna Catalina Emmerich mostró y experimentó en su propia piel la amarga pasión de nuestro Señor Jesucristo. El hecho de que, de hija de pobres campesinos que insistentemente buscaba la cercanía de Dios, se convirtiera en la famosa mística de Münster, es una obra de la gracia divina. A su pobreza material se contrapone su rica vida espiritual, igual que la paciencia para soportar sus debilidades físicas. Nos impresiona la fuerza del carácter de la nueva beata y su firmeza en la fe. Esta fuerza la recibió ella de la Santa Eucaristía. De este modo, su ejemplo abrió a la completa pasión amorosa hacia Jesucristo los corazones de los hombres pobres y ricos, de las personas cultas y humildes. Aún hoy comunica a todos el mensaje salvífico: gracias a sus heridas hemos sido curados.